Hace muchísimos años había una niña muy pequeña que se llamaba Caperucita Roja. Su mamá le dice que su abuela está enferma y que tiene que ir a llevarle a su casa una cesta con queso, miel y leche. La abuelita vive en el bosque. La mamá dice: «Adiós, Caperucita, ten cuidado con el lobo». Caperucita va a casa de la abuelita por el bosque y el lobo está escondido detrás del árbol. Caperucita se encuentra con el lobo. El lobo le pregunta: «¿Dónde vas, Caperucita?». Caperucita dice: «Voy a casa de mi abuelita porque está enferma». El lobo corre a casa de la abuelita porque quiere llegar el primero. El lobo llega a casa de la abuelita y llama a la puerta. Pum, pum, pum. El lobo entra a casa de la abuelita. La abuelita está en la cama porque está enferma. La abuelita se asusta mucho al ver el lobo tan feo. El lobo mete a la abuelita en el armario y le ata con unas cuerdas. El lobo se pone la ropa de la abuelita y se mete en la cama. Caperucita llega a casa de su abuelita y llama a la puerta. Pum, 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 pum. Caperucita entra en casa y va a la cama. Caperucita dice: «Abuelita, abuelita, ¿qué ojos más grandes tienes?». Y el lobo dice: «Son para verte mejor». Caperucita dice: «Abuelita, abuelita, ¿qué orejas más grandes tienes?». Y el lobo dice: «Son para oírte mejor». Caperucita dice: «Abuelita, abuelita, ¿qué boca más grande tienes?». Y el lobo dice: «Es para comerte mejor». El lobo persigue a Caperucita. Caperucita se asusta mucho y se va corriendo y grita: «¡Socorro! ¡Socorro!». Entonces viene un hombre que es leñador a casa de la abuelita. El leñador persigue al lobo y el lobo se va corriendo. Caperucita, la abuelita y el leñador están muy contentos porque el lobo se ha ido. Ellos comen la comida de la cesta muy felices.